Buenas tardes, hermanos. Es un privilegio poder llegar hasta ustedes en esta tarde-noche. Muchas gracias por acompañarnos y gracias a cada una de las personas que nos ven todos los martes. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios y pedir que sea Él quien nos hable, nos ministre en esta tarde. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad de juntos estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra nos reta hoy, como cuando fue escrita, tiene un mensaje para cada uno de nosotros. Tú sabes las áreas que ocupamos mejorar. Tú sabes, Señor, a dónde nos vas a retar, dónde nos vas a confrontar, a dónde nos vas a animar, Señor. Y aquí estamos delante de ti, pidiendo que seas tú el que hable por medio de tus siervos, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Les invito a que abran sus Biblias a Mateo 9 y hoy voy a hablar en Mateo 9 de los versículos del 9 al 13 y es cuando Jesús hace el llamado de Mateo. Y Mateo era un recaudador de impuestos, él era un hombre que no era amado por muchos, pues él estaba en los tributos públicos. Muchas veces los recaudadores de impuestos tenían la fama de lo que ellos hacían es que recogían para el gobierno, pero si por ejemplo el gobierno les decía que iban a recoger, que debían 5,000, ellos pedían 10,000 y le entregaban los 5,000 al gobierno, pero ellos a costas del pueblo se metían estos otros 5,000 restantes en sus bolsillos. Entonces no eran muy queridos por el pueblo porque eran considerados traidores, estafadores, engañadores. No eran personas amadas, no eran unas personas que estaban en alta estima. Sí tenían dinero, pero no eran personas que realmente que tenían bien vistas a los ojos del pueblo. Y vamos, y aquí es donde empezamos este pasaje. Dice, pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente en la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa, misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Va pasando por ahí Jesús. Y en eso él ve a Mateo. Mateo está sentado haciendo sus labores, sus funciones. Jesús lo ve, le dice, sígueme. Mateo se levanta y le siguió. No sabemos si había tenido una interacción antes Jesús con Mateo. No sabemos si Mateo conocía la fama de Jesús. No sabemos si ya habían hablado ellos anteriormente o qué había pasado. Mateo está en sus funciones, tal y como quién es él. No es que le presente una cara y Jesús no sabía que era un recaudador de impuestos, sino que Mateo está en lo que él ha estado haciendo, recaudando impuestos. No sabemos qué pasó en la cabeza de Mateo, pero en eso viene Jesús, se fija en él y le dice, sígueme. Solo fue una palabra. Y dice que se levantó Mateo y le siguió. ¿Qué sería que en aquel momento algo hizo que Mateo estuviera dispuesto a dejar la vida que él hasta ahora había vivido, lo que él conocía, y estaba dispuesto a ir detrás de Jesús? Lo que esto implicaba, dejar la vida, su comodidad, su fuente de ingreso e ir detrás de este hombre. No fue que Jesús lo llama a él cuando él ya había cambiado, sino que Jesús le llama en el estado tal y como está. Muchas veces nosotros tenemos la percepción que antes de venir a los pies de Jesús tenemos que cambiar. Y si alguien te dice, ¿por qué no buscas de Jesús? No, porque yo soy demasiado malo. No, y ponemos el montón de excusas. Pero la verdad es que nosotros,
Jesús nos conoce tal y como somos. Tal vez ante las otras personas podemos aparentar una cosa y ser otras, pero ante Jesús somos tales y como somos. Él conoce, nos ha visto en lo peor que somos, Él conoce de lo que somos capaces, Él conoce quiénes somos cuando nadie nos ve, Él nos ve. Y es en esa condición que Jesús nos llama. ¿Qué hacemos con ese llamado de Jesús? Cuando nos dice, ven y sígueme. ¿Qué hacemos con ese llamado que Jesús nos extiende? Decimos, sí, voy detrás de Él, titubeamos, o decimos, por los momentos no quiero hacer esto. ¿Qué hacemos con este llamado que Jesús nos lanza? Que Jesús le lanza a usted, me lanza a mí para que vayamos y le sigamos. Mateo le siguió. Mateo dejó todo lo que conocía y se fue tras de Jesús. Ahora, en la siguiente escena, estando Mateo en la mesa de su casa, está en su casa, hay muchos publicanos y pecadores. Y se sientan en la mesa con Jesús y sus discípulos. Vemos a Mateo, están en la casa de Mateo y ahí está Jesús junto con sus discípulos, pero no solo están ellos, sino que hay otros publicanos, personas que se dedican a lo mismo que Mateo, y pecadores. ¿Qué le parece esta expresión? O sea, eran vistos que a los ojos de los demás no eran las personas más respetadas, no eran personas con las que querían asociarse, pero eran la gente que conocía a Mateo. Y están ahí sentados en la mesa con Jesús, los discípulos están sentados a esta gente. Nosotros muchas veces, como cristianos, buscamos cualquier oportunidad para alejarnos de aquellas personas que ante nuestros ojos no están hasta nuestro nivel que nosotros estamos. Y tal vez nos incomodan algunas personas. La forma de hablar, la forma en que se dirigen, su lenguaje, no nos sentimos cómodos con estas personas. Pero sabe, es justo a las personas que están perdidas a las que Jesús vino a llamar. Jesús no le dice a Mateo, bueno Mateo, ahora vámonos aparte, sino que en ese momento está sentado ahí con todas estas personas. Está ahí, no es que las personas evitan a Jesús. Me pregunto qué habrán pensado el resto de los discípulos que estaban en esa mesa. ¿Se sentirían ellos incómodos? Habrán dicho, ¿qué estamos haciendo aquí en medio de toda esta gente? Jamás en mi vida pensé yo que me iba a asociar con pecadores y publicanos. Los pescadores, que eran pescadores, de repente están en una mesa que no era de su comodidad, no estaban acostumbrados. Tal vez se sintieron incómodos porque pensaron, ¿qué van a pensar los demás si nos ven sentados aquí en esta mesa con esta gente? ¿De qué voy a platicar con esta gente? Pero ahí estaban sentados Jesús, sus discípulos, con los publicanos y los pecadores. Me llama la atención que la gente no evitó a Jesús. No dijeron, no quiero saber nada de Jesús. No evitó a Jesús, sino que ahí estaban junto a Jesús. Ahí estaban ellos también. ¿Cómo creería usted que fue la conversación? ¿Sería que de repente esta gente, al estar delante de la presencia de Dios, dejaron de hablar malas palabras, que era parte de su lenguaje diario? ¿O sería que poco a poco, al ir conociendo a Jesús, dejaron de hacer esto? Así como aceptó a Mateo tal y como era, Jesús acepta a las personas tal y como son. Y claro, no nos deja ahí, empieza el proceso de transformación. Pero así acepta a Jesús y está sentado junto a la mesa con ellos. Después ven los fariseos que estaban ahí y le dicen a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Ahora, los fariseos ven esta escena y no van directamente a donde Jesús, sino que van donde los discípulos y le dicen, óiganme, ¿se han fijado con quién están comiendo? ¿Con quién están comiendo sus maestros? Seguro no fue por interés. No fue porque realmente querían ellos ver qué podían ellos aprender de esto para implementarlo ellos, pero fue condenando, fue juzgando y diciendo que si saben con la gente que ustedes están llevando.
¿cómo se sentirían los discípulos al escuchar las palabras de los fariseos? Sería que dijeron, tienen razón, ¿qué hacemos nosotros sentados acá? ¿Cómo se sintieron los discípulos? Sintieron, veía a estos, ¿qué les importa? ¿Qué es para ellos? La cosa es que ellos van donde Jesús y en la siguiente escena encontramos que Jesús escucha lo que dijeron los fariseos. Me imagino que los discípulos van y le dicen, maestro, mira lo que están diciendo. Tal vez ellos pensando que Jesús iba a cambiar, iba a decir, bueno, tienen razón, no había pensado en eso, mejor nos vamos. Pero oigan lo que Jesús les dice. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús sabía que su misión, sabía cuál era su misión, estaba claro y en ningún momento perdió de vista esta misión, que su misión era llamar a pecadores al arrepentimiento, y sabía que eso era lo que él hacía al sentarse con esta gente a la mesa. No es que estaba ahí para perder su tiempo o un desliz que tuvo Jesús. Aún en esto, Jesús tenía una meta de cómo acercarse a esta gente, cómo crear vínculos, cómo crear puentes para que esta gente pudiera venir a conocer al Señor. Dice Jesús, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y es cierto, hay tanta gente que está allá afuera enferma porque no conocen de Dios, porque están perdidos, porque han tomado del veneno que el mundo ofrece y este solo los ha contaminado más y está conduciendo a muerte y necesitan de un Salvador. Necesitan conocer que Jesús es el camino, la verdad y la vida y es aquel que transforma corazones, que sigue obrando, que sigue vigente su mensaje, que sigue haciendo lo que el hombre no puede, que sigue en el negocio de la transformación. Un mundo que ahora cada vez te dice que vivimos tu realidad, acepta tu realidad. Jesús te dice, no, acepta mi realidad y lo que yo te ofrezco. El siguiente versículo dice, id pues y aprender lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificio. Me llama la atención la palabra id pues y aprended. Uno aprende aquellas cosas que uno no entiende. Uno aprende aquellas cosas que le son desconocidas. Uno aprende aquellas cosas que no es tan bueno, no le viene naturalmente. Un músico no es que de la noche a la mañana agarra la guitarra y empieza a tocar, sino que aprende a ser buen músico. Uno aprende de sus errores incluso, cuando analiza qué fue lo que hice en aquella situación, qué es lo que pude haber hecho diferente, qué es lo que haré para la próxima vez que me encuentre en una situación similar. Uno aprende de sus errores. Y el Señor les dice, id y aprended. Tal vez este es un paradigma que nosotros tenemos que aprender. ¿Cómo me quiere usar el Señor para alcanzar a otros para su gloria y para su honra? ¿Cómo me quiere el Señor usar para que yo pueda dar la medicina a aquellos que hoy se encuentran enfermos y en necesidad de la medicina que el Señor les ofrece? ¿Cómo podemos hacer usted y yo esto? ¿A qué nos está llamando el Señor? Jesús no ha venido a llamar a justos. Y sabe, justos, como en la misma Biblia dice, no hay ni uno solo. Todos somos pecadores. Jesús ha venido a llamar al arrepentimiento a pecadores como usted y como yo. Personas que hoy se encuentran allá extraviadas. Y yo quiero cumplir con esa misión. ¿A dónde le está llamando el Señor a usted para que vaya? ¿A dónde le quiere usar el Señor? ¿Qué instrumentos le quiere usar el Señor para que usted sea una luz? Sabe, yo, como muchos de ustedes saben, soy fotógrafo también. Me apasiona la fotografía, me gusta la fotografía y especialmente la fotografía deportiva. En mi oración siempre está, Dios, ¿cómo puedes usar esto para tu gloria y tu honra? No para que yo me vea que soy el gran fotógrafo, porque no, hay mucho que aprender y hay tantos fotógrafos que son mejores que cuando veo sus fotos yo digo, ¿qué estoy haciendo? ¿Verdad? Pero le digo, Señor, ¿cómo puedes usar esto para tu gloria y para tu honra?
poco a poco el Señor abre puertas para hablar con personas que no le conocen, para hablarle con deportistas, para hablar el mensaje de salvación. Y la cámara es simple un instrumento que Dios me ha utilizado, una pasión, la fotografía, para que otros vengan a conocerlo. El otro día fui a un partido y estaba tomando fotos. Se me acerca un muchacho y me dice: usted es el fotógrafo, ¿verdad? Y empezamos a hablar. Cuando menos recordé, lo que menos hice fue no tomé la cantidad de fotos que generalmente tomé, pero estuve hablándole a este muchacho del Señor y cómo el Señor me ha ayudado en los momentos difíciles que me ha tocado atravesar, cómo Él es fiel y cómo lo que realmente importa es una relación con Él. Saliendo de ese evento me encuentro con otro muchacho y también le empiezo a hablar, que lo he conocido también por la fotografía. No sé cómo la conversación llevó a este punto y empezamos a hablar del Señor. Ahora, hasta donde yo sé, ninguno de los dos ha hecho una decisión, pero yo estoy plantando la semilla ahí, en ese lugar, en donde yo no lo hubiera estado haciendo si no fuera que soy apasionado por la fotografía. ¿Dónde quiere usarle el Señor para que otros vengan a conocerle? ¿A dónde están esas enfermas que usted tiene la medicina que le va a rescatar? Le reto que piense eso, que abra sus ojos, se fije y esté atento a dónde le quiere usar el Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú nos llamaste cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Tú nos llamaste cuando no había nada en nosotros que valiera la pena. Tú nos rescataste, Señor. Tú nos tomaste, Señor, y nos diste la medicina que tanto necesitábamos porque estábamos enfermos. Estamos, Señor, tan mal y nada que pudiéramos hacer nos pudiera sacar, Señor. Yo oro, Señor, que podamos ver como tú ves, que podamos ver con los ojos que tú ves y que podamos ser usados para tu gloria y para tu honra, para rescatar a otros, Señor. Padre, venimos delante de ti, necesitados de ti, urgidos de ti, Señor, diciéndote: aquí estamos, Señor. Queremos ser tus instrumentos en este mundo que cada vez se ve más y más envuelto en la oscuridad. En el nombre que es sobre todo nombre oramos. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.